10 de la mañana, 11 minutos. Los saludamos en esta mañana de domingo. Bienvenidos. Esto es Sala de Prensa Blue. Un domingo muy especial, 20 de julio, el Día de la Independencia. El día en que hoy el país rinde tributo a sus símbolos patrios. Y tal vez a la institución que hoy tiene la mayor aceptación entre los colombianos, según dicen todas las encuestas. Hablamos de la fuerza pública, de las fuerzas militares y también de policía. Hoy es día de desfile militar, es día de bandera en la ventana de la casa y es día de orgullo patrio. Pero también es un día de intensa actividad política, porque como la Constitución lo establece, hoy es día de instalación de una nueva sesión o una nueva legislatura. El cuarto ciclo de esta legislatura del Congreso de la República tendrá hoy como punto clave la instalación por parte del presidente de la República. Ya lo decían los compañeros del servicio informativo, el jefe del Estado llegará en cualquier momento a Santa Marta para asistir al desfile militar que va a comenzar en la capital del Magdalena, pero que va a continuar en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Villavicencio, en Neiva, en Ibagué, en Barranquilla, en Cartagena, en todas las ciudades del país, en Bucaramanga, en Cúcuta, en Tunja, en todo el territorio nacional. Hoy hay desfile militar. Solamente en Bogotá, y ya vamos a ir al punto donde va a comenzar este desfile, son cerca de 8.000 hombres y mujeres de la fuerza pública que después de mucho ensayar van a desfilar por algunas de las más importantes avenidas de la capital del país. Lo propio pasará en otras ciudades y municipios de Colombia. Todo con una consigna: rendir tributo a, repito, tal vez la institución que bien merecido lo tiene la mejor aceptación y la mejor favorabilidad entre los colombianos, las fuerzas militares y la policía. 10-12 minutos, vamos a hablar de esto en instantes. También doña María Camila, ¿cómo le va? Le tocó irse temprano al Congreso, ¿no? Sí, señor Juan Roberto, sabe que previendo no solo el tema de los cierres por el desfile, sino también la ciclovía, porque hoy sigue siendo domingo de ciclovía, claro, en Bogotá, que amaneció muy soleada. Ojo, porque, por ejemplo, en la avenida Boyacá, en el norte de Bogotá, donde arranca el desfile, ahí no hay ciclovía. Exacto, exceptuando la Boyacá, que es un corredor por el que muchos bogotanos disfrutan de la ciclovía, se mantiene, por ejemplo, por la carrera séptima, por la carrera 15, por la 26, y hay que recordar que el principal cierre hasta ahora por cuenta del desfile es en la autopista norte, la avenida Ciudad de Cali y Suba, y las calles 170, 127 y 80 que dan con la avenida Boyacá, cierres autorizados por la Secretaría de Movilidad de la capital. Muy bien, cuéntenos un poco, María Camila, ¿dónde está usted exactamente? En el Salón Elíptico, Juan Roberto, ya estamos aquí con el equipo de Noticias Caracol. Esta es la cita infaltable de nosotros aquí el 20 de julio. Los políticos, los periodistas políticos, esto es el Mundial de Fútbol, ¿no? De los periodistas políticos. Tal cual, y estamos listos a la puja de hoy aquí en la cámara puntualmente, y le cuento un poco de lo que veo. Sí, ya eso le iba a preguntar, aquí. Cuéntenos qué vemos en este momento. Estamos en el Salón Elíptico, en la parte de atrás en las barras, y vemos como ya todo está listo, las tradicionales sillas blancas para el Congreso en pleno, porque recuerde que son 293 los congresistas que hoy vienen acá, más los invitados del gobierno y la cúpula militar. Llamativo o diferente más bien, Juan Roberto, vemos el tradicional atril del presidente ya puesto para su discurso, con el prompter correspondiente, pero la diferencia es que hay una banda de la bandera de Colombia en la curul o en el asiento que es designado para Miguel Uribe, que hoy va a ser en muchos de los discursos de la oposición y del presidente del Senado, va a ser mencionado y le van a rendir honores este 20 de julio. Muy bien, ya vuelvo con usted, María Camila. Ya vamos a hablar no solo de lo protocolario, sino también de la sustancia política, porque hoy se espera un discurso del presidente en esa instalación, como lo indica la Constitución, del jefe del Estado, pero también habrá discurso, y quiero que rápidamente me diga, ¿también habrá discurso de Efraín Cepeda, el presidente del Congreso? Señor. Hablamos con él y nos contó que está preparando un discurso que hace un llamado a la unión. Es su último discurso como presidente del Congreso. Hay discurso del presidente de la Cámara y de los miembros de la oposición, un representante por cada fuerza declarada en oposición, Juan Roberto. Sí, este no es el último discurso del presidente Petro en el Congreso, instalando las sesiones, porque a él le tocará el próximo 20 de julio. Le queda uno. Claro. Le queda uno como presidente de la República. Hablaremos también de sustancia política, porque hay
un revuelo enorme por un proyecto que se filtró, que va a presentar el gobierno, se supone que hoy, ya nos contará María Camila, que da gabelas enormes a los jefes de las más peligrosas organizaciones criminales del país como un mecanismo para buscar la alternativa de paz en Colombia. Ya vamos a hablar de eso, María Camila, porque hablamos de una investigación que hoy revela la revista Cambio. Muy compleja. María Camila me recuerda, tal vez fue la semana pasada en Noticias 1, que se conoció la historia de Juliana Guerrero, no ella, porque ella ya es conocida, una joven de 22, 23 años, con un poder enorme en el gobierno, tiene un cargo en el Ministerio del Interior. Noticias 1, hace algunos días, el noticiero de televisión, reveló que ella había usado un avión de la policía para hacer un viaje al Cesar. El presidente Petro dijo en su momento que ella, esta joven, que tiene un cargo, repito, en el Ministerio del Interior, es decir, su jefe inmediato es el ministro Armando Benedetti, ella estaba cumpliendo unas labores secretas de paz. Pero lo que revela la revista Cambio realmente es una cosa totalmente distinta y apunta a ser otro de los grandes escándalos que vienen esta semana. Federico Gómez Lara es el director de la revista Cambio y el hombre que estuvo a la cabeza de esta investigación. Federico, un gusto saludarlo hoy domingo. ¿Cómo vamos? Mi estimado Juan Roberto, María Camila, qué gusto estar con ustedes en este domingo 20 de julio laboral. Para los periodistas, debo decirle que yo siempre vivo preocupado por la estabilidad de sus hogares porque ¿No? los veo en el noticiero y cuando apago el noticiero los veo en Caracol Ahora y cuando apago Caracol Ahora los veo en la emisora y apago la emisora y los veo en el Congreso. Entonces, ¿a qué horas van a la casa? No, después si quiere hablamos por el interno. Después conversamos del tema. Bueno, don Federico es un querido colega, es uno de los mejores periodistas del país. Federico, cuéntenos un poco de esta investigación, porque decíamos con María Camila que hasta hace unos días se conocía la versión de Noticias 1 sobre un vuelo en un avión y la respuesta del presidente en su momento en el Consejo de Ministros. ¿Cómo jalan ustedes la pita en la revista Cambio para descubrir que las señoras, las dos jóvenes, porque es ella y la hermana, viajaron en avión de la policía, en helicóptero de la policía y no viajaron para ninguna gestión de paz o ninguna gestión secreta? Bueno, entonces la manera en la que esto surge, María Camila y Juan Roberto, es bien interesante. Yo desde hace un tiempo, desde hace unos meses, con algunos de los reporteros de mi equipo, pues le veníamos siguiendo la pista al poder de Juliana Guerrero en el gobierno. Era pues una figura que desde que el presidente la mencionó en el tristemente célebre Consejo de Ministros televisado, pues se convirtió, digamos, en una persona interesante para seguirle la pista. Entonces duramos unas semanas en un proceso de reportería para tratar de construir un perfil de quién es Juliana Guerrero. Ese perfil fue publicado en nuestra edición del domingo pasado, digamos que generó gran atención y ese día por la noche sale el informe de Noticias 1 dando cuenta de ese vuelo en un avión de la policía entre entre Bogotá y Valledupar, en el que habrían ido amigos y familiares de Juliana Guerrero. ¿Por qué surge esto, Juan Roberto? Yo desde pelado he sido un apasionado de los aviones. Sí, lo sé. Y yo vi las fotos que había publicado Noticias 1 y empecé a analizar la cabina y yo dije, eso no es un avión, eso es un helicóptero. Y entonces saqué la lupa y resulta que los helicópteros Bell en el panel de los instrumentos tienen muy pequeño anotado el número de la matrícula. Entonces yo saqué la lupa y medio se alcanzaba a ver de manera muy borrosa un número de matrícula. Hice varios intentos a ver cuál me daba hasta que encontré que era el PNC, que es Policía Nacional de Colombia 0495. Ahí encontramos el helicóptero y ahí es que lo empiezo a rastrear. Y bueno, pensamos que era un tema simplemente de un vuelo, pero luego pues me acabo dando cuenta de que era una cosa mucho más profunda lo que había detrás. Claro. Perdón, María Camila, pero sobre este punto exacto hay un detalle clave. Usted descubre que no es un avión donde está la foto de esta muchacha posteada en sus cuentas de redes sociales. ¿Cómo logra jalar la pita para establecer la matrícula, la traza del vuelo, tanto del avión como del helicóptero,
que iban de Bogotá, bueno, el avión de Bogotá a Valledupar, y entiendo que el helicóptero de Valledupar a Aguachica. Correcto. Esto también es bien interesante. Sí, es de la versión de María Camila, que yo creo que es muy importante entender, de Federico Gómez, de cómo descubren que hacen estos dos vuelos y que no va a ninguna gestión secreta. Es que ahí yo creo que es el quid del asunto. El quid del asunto está en ver también, Juan Roberto, en que el vuelo realizado a Aguachica, es decir, hay un traslado en avión, pero en un helicóptero que los lleva al destino final, que es Aguachica, que ya Federico nos contará cómo también da con esa otra pista clave. Sí, Federico, lo recuperamos, adelante. Ya, estamos aquí, es que la señal es compleja. Entonces, muy bien. Veo que está este helicóptero y empiezo a tratar con un ejercicio de fuentes y de cruce de fuentes de establecer qué podían estar haciendo las hermanas Guerrero en Valledupar. Luego de muchas llamadas, pudimos entender con el grupo de reporteros que no tenía que ver con la paz total, sino que ellas habían ido a un consejo superior de la Universidad Pública del Cesar. Entonces dijimos, bueno, ahora, ¿cómo probamos eso? Entonces, hablando con las fuentes, nos dicen, no, es que ese día hubo un tema del consejo que se celebró en Aguachica. Entonces dijimos, bueno, tiene que haber un registro, alguna cosa. Y encontramos una cuenta de Twitter que tiene menos de 100 seguidores de la Universidad Popular del Cesar, seccional Aguachica. Y me encontré un trino del 20 de junio y muy a la distancia, en la sesión del Consejo Superior, alcanzaban a verse Juliana Guerrero y su hermana, que además no tiene nada que hacer en ese consejo, ¿no? Digamos que Juliana Guerrero fue designada por el presidente como miembro del consejo, pero su hermana no tiene pues ningún rol oficial ni tendría por qué estar ahí. Entonces ese fue el momento como de eureka, ¿no? El bingo. Bueno, las tenemos en Aguachica, aquí está la prueba y está la foto, y sabemos que hay un helicóptero con esta matrícula en el que ellas volaron. Y ahí ya había, digamos, una cáscara, una parte de la historia, pero faltaba cruzar todo lo demás. Esto que les voy a contar no lo mencioné en el artículo, pero pasó una cosa bien particular, y es que cuando yo empiezo a hacer todas las llamadas que se me ocurrieron para tratar de conseguirme el plan de vuelo, luego me entero de que se desata como una operación silencio en el aeropuerto de Valledupar y en la policía de Valledupar para que nadie vaya a dar información a la prensa sobre el vuelo en cuestión. Y fue realmente muy difícil el plan de vuelo, tocó por otras fuentes y por otro lado. Cuando conseguimos el plan de vuelo y vimos los pasajeros, en donde estaban Juliana Guerrero, su hermana, y dos funcionarios del Consejo Superior de la Universidad, pues ahí ya pudimos, con la contrastación de fuentes, buscar las actas de los consejos, hablar con todas las personas involucradas y entender cuál era el motivo de la presencia de las hermanas Guerrero allá, que era un pulso de poder por la universidad, una entidad con un presupuesto gigantesco para un cambio de estatutos y para imponer un rector cercano al grupo político de APE Cuello, en donde se están preparando unos negocios que estamos ya empezando también a investigar. Sobre esto hay una cosa bien particular, y es que todas las fuentes del Consejo Superior de la Universidad con las que hablamos nos dicen que cuando es celebrado en una ciudad distinta a Valledupar, o cuando hay miembros del Consejo que de golpe no viven allá, la universidad cubre con los costos de traslado y de alojamiento. Entonces, pues no se entiende por qué una mujer de menos de 25 años, de 22 o 23 años, tiene las facultades de llamar para que despegue un helicóptero desde Santa Marta, lo trasladen a Valledupar y la trasladen de Valledupar a Aguachica y de Aguachica a Valledupar, luego de haber llegado ahí en un avión de la policía sin absolutamente ninguna justificación. Es que esto es un tema, digamos, de la mayor gravedad. Claro, y el famoso plan secreto. Contaron con la mala suerte de la foto, porque ahí se ve clarita en la investigación de cambio a las dos hermanas sentadas en el consejo. Usted menciona el plan secreto, Federico, ¿cómo logró finalmente establecer el plan de vuelo? Cuéntenos eso, y también cómo constata también que el propósito de Juliana es puntualmente la modificación de esa norma vigente del 2004 que prohíbe la reelección inmediata del rector, porque ustedes cuentan cómo este propósito ella lo venía adelantando desde que la nombraron.
Claro, es que lo que nosotros hemos, bueno, sobre el plan de vuelo, para responderle a María Camila lo primero, esto fue, digamos, un ejercicio mixto de consulta de aplicaciones y aplicativos que permiten hacer rastreos de aeronaves en función de las matrículas, y un ejercicio pues de fuentes reservadas en las entidades nacionales que tienen que ver con ese tema hasta que logramos conseguirlo. Sobre el tema de la universidad, lo que pudimos establecer, porque realmente hablamos con muchas fuentes para este informe, es que Juliana Guerrero más o menos tenía un modus operandi en donde ella daba una serie de instrucciones, siempre diciendo que ella estaba transmitiendo las instrucciones directas del presidente de la República. Como ustedes bien lo saben y como los colombianos lo saben, eso es una situación particularmente difícil con un presidente como Gustavo Petro, al que es tan difícil acceder, ¿no? Gustavo Petro es un presidente que ha tenido ministros que nunca hablaron con él, o que hablaron con él el día de la posesión y no pudieron volver no les pasó al teléfono. Entonces está ese vacío, y es un vacío que Juliana pues aprovechaba para impulsar esos intereses. Entonces, ¿cómo era la jugada? En las universidades públicas están los consejos superiores, que tienen una conformación en donde hay un delegado del ministro de Educación, hay un delegado del presidente de la República, un delegado de los profesores, de los egresados, y digamos es un cuerpo colegiado. Para el caso de esta universidad, la delegada del presidente de la República es Juliana, y el delegado del ministro de Educación es otra persona. Entonces, ¿qué pasó? Pudimos acceder a los documentos que prueban absolutamente todo lo que publicamos. Entonces, ¿cómo era la jugada? Modificar los estatutos. Sí. ¿En qué sentido? En permitir la reelección inmediata del rector, porque como está hoy, obliga al rector a renunciar 3 meses antes, para luego poderse presentar. Obviamente no es lo mismo la campaña para ser reelegido estando sentado en el puesto que siendo extractor, ¿no? De acuerdo. Entonces, cuando en la reunión Juliana transmite el mensaje de que hay orden del presidente de hacer ese cambio de estatutos, pues muchos de los miembros del Consejo quedaron preocupados, porque cuando se hizo eso mismo en la Universidad del Atlántico, el presidente puso un trino poniendo el grito en el cielo, diciendo que eso no podía permitirse, que las mafias no podían tomarse las universidades públicas, que le pedía al ministro de Educación que actuara para impedir que algo así se repitiera. Entonces, como estaba ese precedente, pues varios delegados dijeron, no, ya, nosotros vamos a necesitar una confirmación del presidente, porque no sabemos si en efecto esto sí es una orden directa o no. Esa confirmación nunca llegó, y ahí cambia la jugada. Entonces, al rector que iba a reelegirse, Juliana Guerrero, por decirlo de manera coloquial, le suelta la mano, y entiende que para poder impulsar a su candidato en la universidad, es más fácil no cambiar los estatutos e impulsar un candidato nuevo que pueda garantizar que sus intereses se mantengan intactos. Y en eso estamos ahora. Claro, que eso es otra novela, Federico. Mire, Federico, le voy a pedir un favor. Usted nos aguanta un minuto, hacemos el break, porque es que nos queda lo siguiente. En esa investigación, ustedes abordaron al jefe de Juliana, al jefe inmediato, al menos en el papel, que es el ministro del Interior. Y la respuesta es de Ripley. Es muy jugosa. Sí, entonces nos regala y sabe también que... porque es bien interesante hablar de esa parte. Entonces, regálenos un instante, hacemos un corto break y ya seguimos con Federico Gómez Lara, el director de la revista Cambio, que hoy trae una gran bomba, un gran escándalo que involucra a la Casa de Nariño y al Ministerio del Interior. Estás escuchando Sala de Prensa Blue. Si es humor, si el que le dice dónde está la bolita ya no es el mago, sino el urólogo. Si no le da susto que le pase lo del gerente en el concierto de Coldplay, porque ninguna de sus compañeras le para bola. Si ya disfruta hacer la fila en la CPS porque sabe que va a conversar con más gente como usted. Son las nuevas redes sociales. Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Como Keralty ganó uno de los rounds más importantes en la más reciente pelea por recuperar una EPS de las más grandes en el país, recordemos que la Corte Constitucional revocó la intervención del gobierno después de 15 meses, entonces empezó lo que estaba cantado. Desde otras EPS intervenidas van a seguir el ejemplo de Keralty. El Consejo de Estado admitió para estudio una demanda que busca tumbar la intervención forzosa del gobierno sobre Nueva EPS, que es la EPS más grande en el país, tiene más de 10 millones de afiliados, una demanda que tiene argumentos muy similares a los que planteó Sanitas en la propia, empezando por la violación al debido proceso con la decisión de intervención por parte de la Superintendencia de Salud. La demanda, esta de Nueva EPS, fue presentada por el abogado Samuel Ortiz, alegando que se violó el derecho a la defensa de la administración de esta EPS, una EPS que hay que recordar, el 50% es de las cajas de compensación familiar, por ejemplo, Colsubsidio, Cafán, Compensar, Confenalco Valle, y el otro 50% es del Estado a través Previsora Vida. Luego del trabajo sin descanso de 50 personas de los organismos de socorro, Salvamento Minero y los propios mineros de Segovia y Remedios, con pica y pala lograron 1 a 1 el rescate de estos 18 trabajadores de la mina de oro Sociedad Minera El Miñón, ubicada en el sector de Providencia. Este milagro de vida fue celebrado por la Agencia Nacional Minera, que acaba de entregar un comunicado donde asegura que todos salieron caminando y que luego del rescate y una evaluación médica en el sitio, todos se encuentran en buen estado de salud y no tuvieron que ser remitidos a centros asistenciales de esas poblaciones de Remedio y Segovia en el nordeste antioqueño. Sobre esta situación, Steven Ramírez, quien hace parte del Consejo Municipal. Y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue. Son las 10 de la mañana, 32 minutos. Ya vamos a ir a Santa Marta con nuestro compañero Nicolás Rodríguez, porque ese es el epicentro, así lo ha dispuesto el presidente de la República, de las celebraciones del Día de la Patria, de este Día de Independencia 20 de julio. Hay desfiles que comienzan allí, en la capital del Magdalena, una ciudad con una enorme historia, que está de cumpleaños en estos días, que es la ciudad más antigua de América. 500 años. 500 años, es que estamos hablando de la ciudad más antigua de Colombia, y tal vez del continente, ¿no? Tal vez una de las ciudades más antiguas, pero todo lo que encierra, pues tiene como justo epicentro a la ciudad de Santa Marta, la bahía más hermosa de América. Pero adivine qué, no ha llegado el presidente. 10:33. Entendemos, nos decía Nicolás, ya vamos con él, que estaba previsto el arranque de la ceremonia para las 10 de la mañana. A las 10, Juan Roberto, y lo grave es que el presidente tiene hoy una agenda muy apretada, porque vuelve aquí a Bogotá para convención del pacto, para instalación del Congreso, y después viaja a Chile. Bueno, esperemos a ver si le alcanza el tiempo. Vamos a ver, 10:33 minutos antes de la pausa, dialogábamos con Federico Gómez, que es el director de la revista Cambio, Federico Gómez Lara, que ha hecho una investigación que es sin duda no solo la portada de este medio, sino que seguramente va a poner al gobierno a dar explicaciones. El famoso cuento, excúseme la expresión, Federico, no estoy menospreciando la investigación, sino el cuento del gobierno de que un escándalo de una joven de 23 años que es funcionaria del Ministerio del Interior, había usado un avión de la policía, según el presidente Petro en su momento, lo dijo públicamente, para una gestión secreta, tal vez de paz. Eso fue lo que dijo en su momento y que no podían contar. Federico, antes de la pausa, nos contaba que no hay tal gestión de paz, que ella estaba haciendo una cantidad de marrullas propias de la politiquería local, pero que también vincula al gobierno nacional, para ayudar a un congresista conservador que se acomoda siempre, pero en esta oportunidad es incondicional del gobierno nacional, que es el señor Ape Cuello, que es dueño, entre comillas, de intereses en una universidad del Cesar. Hasta ahí, Federico, estoy tratando de hacer el resumen, pero lo que ha descubierto la revista Cambio, Federico Mera Camila, es que el vuelo no solamente fue en avión, sino también en helicóptero hasta Aguachica, lugar de la reunión. Me pareció fantástica la explicación, Federico, de que usted, además de que descubre que no solo hubo avión, sino también helicóptero de la muchacha Juliana, la funcionaria del Ministerio del Interior, supuestamente enviada por el presidente a una gestión de paz, pero parece que estaba enviada para otra cosa. Para otra gestión, viajó con la hermana. El pez muere por el X o por el Instagram, porque la hermana postea fotos
en el avión, pero que resulta ser en un helicóptero. Pero me quedo con una cifra. El Estado, o sea, de nuestro bolsillo, se gastaron 126 millones de pesos para esos vuelos en un solo día. Y solo en gasolina, porque solo ahí en gasolina. métale los pilotos, los sueldos, Exactamente. hangar, el derecho aeropuertuario, aterrizaje, bueno, todos los costos, digamos, variables alrededor de un vuelo, ¿no? Esos 126 millones de pesos son solamente en gasolina. Eso es lo que llamaríamos una chichigua. Federico, retomemos la charla, porque después de que usted y su equipo descubren lo que descubren de ese vuelo irregular, que la gestión no era la que había dicho el presidente, ustedes abordan al ministro del Interior, Armando Benedetti, que es el jefe de Juliana, la joven en cuestión. ¿Qué les dijo el ministro Benedetti? Es correcto, y esta es una historia que curiosamente tiene que ver con Blue Radio, porque yo había llamado 2 o 3 veces al ministro Benedetti y el ministro no me contestaba. Entro a Twitter, o a X como se llama ahora, Sí. Y veo que Benedetti está peleando con Ricardo Espina. El director de noticias de Blue Radio. El Es correcto. viernes. Y está diciéndole, ustedes no contrastan nada, y ustedes que nunca llaman, y el cómo, y el dónde, y el cuándo, bueno, todo lo que ustedes conocieron. Entonces yo le mandé un mensaje diciéndole, ministro, lo veo peleando en redes con Ricardo Espina, diciendo que a ustedes nunca los consultan. Siempre es importante consultarlos. Voy a publicar un tema en el que lo menciono, le pido me conteste el teléfono. Y ahí él me devolvió la llamada. Entonces, esta llamada es bien interesante, porque el helicóptero no estaba en el radar de nadie, ni el ministro sabía que el helicóptero estaba en mi radar. Entonces yo empecé... ¿Cómo así, Federico? No entiendo. Pues el ministro no sabía que yo sabía que había existido un vuelo en helicóptero. Entonces empecé a preguntarle solamente por el vuelo del avión. Sí. Entonces le dije, ministro, pues lo evidente, ¿quién ordenó ese vuelo del avión y para qué? ¿Y con qué justificación? El ministro, digamos, titubeaba tratando de dar las explicaciones, y pues recordemos que estamos hablando de un ministro que como pocos está toreado en la política y que sabe hacerle el quite a los periodistas, pero básicamente dijo que no me podía contar mucho, que se trataba de una operación que comprometía la seguridad nacional por un tema de orden público. Y al preguntarle sobre el avión empezó a explicarme sobre el convenio que está suscrito entre el Ministerio del Interior y la Policía hace más de 10 años para el transporte de funcionarios, que eso no tiene ninguna irregularidad, tal. Yo le dije, no, pues irregularidad el convenio no tiene, lo irregular es el uso que se le da, ¿no? Sí. Entonces por eso le estoy preguntando quién ordenó el avión y con qué justificación. Entonces me dice, no, el avión lo pidió Juliana para esta misión secreta que yo no le puedo compartir. Entonces, le dije, pero Juliana tiene la facultad de pedir un avión a su disposición cuando quiera, discrecionalidad. Y me dice, no, ella no tiene esa facultad. Ministro, ¿y entonces por qué lo pidió? Entonces, ¿cómo hizo? Porque los funcionarios tienen una misionalidad que entonces van y bueno, una cosa como medio enredada. Pero entonces al final de esa parte de la conversación le dije, perfecto, ministro, entonces hemos podido establecer que su versión oficial es que existió un vuelo, que usted conocía de ese vuelo, que lo avaló, aunque fue solicitado por Juliana, y que era un vuelo secreto por motivos de una misión de orden público, ¿correcto? Entonces sí, correcto, esa es mi versión, y le tengo que colgar, me toque, no, ministro, no me cuelgue todavía, que es que no le he preguntado lo que le quiero preguntar. ¿Y el helicóptero? Y me dice, ¿cuál helicóptero? El helicóptero que llevó a las hermanas Guerrero de Aguachica, de Valledupar a Aguachica. Me dice, sí, eso es lo mismo, es parte de la misma misión, es la misma misión, ellas estaban allá en esa misión secreta. Y entonces le dije, ok, y entonces me dice usted que volaron a Aguachica por la misión secreta, tema que no me va a comentar, y esa es su versión, ¿correcto? Y me dice, sí, eso es así, entonces pues no se pongan ahora a decir que fue por otra cosa. ¿Y usted estuvo enterado del helicóptero? Sí, señor, yo estuve enterado del avión y el helicóptero. Pero si le pregunta que cuál helicóptero, ¿cómo le miente diciendo que sabía del helicóptero? Claro, entonces él al principio me dijo, ¿cuál helicóptero? Y yo, el helicóptero, sí, ese helicóptero sí, eso hacía parte de la misma misión. Entonces, cuando le digo, ok, tenemos establecido que era una misión secreta, que las dos aeronaves fueron autorizadas por usted, pero que fueron solicitadas por Juliana, ¿esa es su versión? Sí, esa es mi versión. Y entonces le digo, ministro, pero le tengo una mala noticia. Dígame, yo tengo aquí las pruebas en mi mano
de que ese helicóptero no fue usado para ninguna misión de orden público, ni de seguridad nacional, ni de paz total. Las hermanas Guerrero se fueron a atender esta reunión en la universidad tal. El ministro quedó un poco como pasmado y tartamudeó un poco. Y la verdad yo lo noté sorprendido. Me dijo, ¿cuál universidad? ¿Cómo así? No, ustedes pues que han hablado con Benedetto y saben cómo es coloquial. Y es como usted dice, Federico, lo interrumpo, como dice usted en el artículo, es un zorro viejo la política. O sea, si alguien sabe responder y salir de rollos, es él. Sí, él no se deja descolocar. Pero esta vez sí le pasó porque digamos que era difícil justificar la cosa. ¿Y qué les dijo cuando usted le cuenta eso? No, pues me dijo, mira, yo la información que tenía era que esto era parte de una misión, como te he explicado, no te la puedo comentar, pero eso fue lo que me dijo a mí Juliana Guerrero. En ningún momento me dijo que fuera un asunto referente a un viaje al Consejo Superior de la Universidad, entonces tendré que averiguar más a fondo qué fue lo que pasó, porque eso a mí nunca me lo dijeron. Es decir, lavada de manos literal, olímpica. La echó al agua. Sí, digamos, es muy grave si el ministro sabía y está mintiendo, y es igualmente muy grave si no sabía. Si el ministro no sabía y Juliana le mintió a su jefe. Uno no sabe qué es peor, ¿no, Federico? Hacer una vuelta. Sí. Uno no sabe qué es peor. Federico, para cerrar este capítulo, que qué buena investigación, ustedes hacen un perfil, una semblanza de esta joven de 22 o 23 años que ha acumulado un poder enorme dentro del gobierno. ¿Qué lograron establecer de esa muchacha? Y solo con un dato que a mí personalmente me sorprendió, de todo lo que publican, a mí lo que me parece más sorprendente es que la joven esté en el CISBEN. ¿Cómo le parece? No, y el título, bonus track, poderosa, influyente y en el CISBEN. Buenísimo. El CISBEN, ¿no? Entonces, claro, obviamente cuando le empezamos a seguir el rastro, pues uno busca todas las bases de datos, cédulas, registros de propiedades, todo lo que uno pueda encontrar. Y pues les confieso que en mi oficina, cuando estábamos en la labor de reportería y encontramos eso, pues hubo risas, como una mezcla de indignación y risa, ¿no? ¿Cómo reírnos para no llorar? Reírnos para no llorar. Entonces, pues, si uno mira la trayectoria de Juliana, ella empieza, digamos, a sonar como coordinadora de juventudes de las causas de la izquierda y del pacto histórico, o en ese momento de la Colombia Humana, desde el 2018, siendo muy joven como líder estudiantil. Luego tiene un papel ya más activo en la campaña 2022, llega de la mano de, entre otros, el jefe de seguridad Gustavo Petro, el coronel William Castellanos, ahora enredado con temas de los vuelos de Papá Pitufo, otra investigación que publicamos hace unos meses en cambio sobre la entrada de los 500 millones a la campaña de Gustavo Petro. Entonces, esta mujer llega y empieza, digamos, a rondar entidades del gobierno con pequeños contratos, empieza a vérsele cada vez más cerca, hasta que de repente hubo un día en donde por estas cosas que pasan en el gobierno acabó ocupando al mismo tiempo como encargada la jefatura de gabinete presidencial, era asesora del ministro, era jefe encargada del despacho presidencial, es decir, una cosa que uno dice, bueno, ¿a qué horas? ¿Laura ¿no? Sarabia, Ruta 2? Pero digamos, yo diría que bastante más establecida y más con 9 años poderosa menos que Laura. Con 9 años menos. Entonces, pues si uno cruza simplemente los niveles de ingreso que se devengan de esos cargos, pues Juliana está obviamente en el percentil pues más alto de los ingresos de los colombianos, y tiene, supongo, pues una vida económica respetable derivada de su trabajo. Como para no Entonces, estar en pues, el CISBEN. Sí. Está en el CISBEN, Claro. en el grupo B, en donde el ingreso per cápita de las personas que están en el grupo B se calcula en 320,000 pesos al mes. Y eso no se gana ella. Y eso no se gana ella, y viven en un lujoso Pobreza edificio moderada. en Chapinero, ¿no? Entonces, pues ahí yo creo que con este artículo, mi estimado Juan Roberto y María Camila, pues la Procuraduría y la Fiscalía tienen todo por hacer. Ahí está, ¿no? Sí. Federico, yo quiero preguntarle si ustedes lograron comprobar que la orden
o el deseo de reelegir al rector o en su defecto de que sea el otro candidato, si está ligado con el presidente de la República? Porque si el ministro Benedetti no sabía de la misión, ¿cómo sabría el presidente? Nosotros no pudimos establecer comunicación con el presidente. Ustedes saben que eso no siempre es fácil en este gobierno. Pudimos establecer esa intención de las hermanas Guerrero, pero lo que sí es clarísimo por los pronunciamientos públicos del presidente es que el presidente está total y absolutamente en contra de esa figura. Y él lo ha dicho públicamente. Él dice: yo no voy a permitir que en este gobierno se modifiquen estatutos de las universidades públicas para permitir elecciones que perpetúen las estructuras políticas y de los clanes de poder en las universidades públicas. Que esa es una investigación, creo yo, que todo el periodismo colombiano está en mora de hacer. ¿Por qué las universidades públicas son unos botines electorales y son tan codiciadas por la clase política, ¿no? Lo que pasa, Federico, pero será motivo de esa investigación que están haciendo, y me da pena decirlo así, pero es que este gobierno había dicho que no iba a hacer eso. Es que ese es el problema. Y con conservadores de por medio, en fin, politiqueros corruptos y leguleyos en regiones, en fin, todo un cóctel, un manjar periodístico que lo encuentran porque, a pesar de la extensa charla, ustedes leen el artículo y van a encontrar una cantidad de elementos maravillosos. Es toda una novela que me quedo con una frase de Federico, que bien podría ser el guión de una novela de intriga, y es lo más grave es que es real. Federico, como siempre, un gusto y felicitaciones. Qué buena investigación. Querido Juan Roberto, muchas gracias a usted, a María Camila, a todo el equipo, y pues infinitamente agradecidos con ustedes, que siempre son tan amables y tan generosos con las investigaciones de cambio. Ustedes saben que esto pues es un trabajo titánico ahí de hormiga, claro, que con todo el equipo vamos haciendo, y bueno, se van viendo los resultados y eso nos tiene contentos. Sin duda. Federico Gómez Lara, director de la revista Cambio, el buen periodismo que siempre hay que destacar y del que siempre hay que hablar. ¿Qué dudas le quedaron, María Camila? No, es lo que usted dice. Más que dudas, la invitación a que los oyentes y los usuarios que nos ven hasta ahora vayan y lean el artículo completo, porque hay mucha más tela por cortar, empezando por quiénes son los aliados de ella, no solo en Valledupar, sino aquí en el Ministerio del Interior, de las hermanas Guerrero, que incluso les acreditaron experiencia laboral en fundaciones para que hoy puedan ser funcionarias en el gobierno. Estamos hablando de otra de las novelas, otra pata que le nace al cojo, la joven Juliana Guerrero, que apunta a ser protagonista de escándalos en los que hay poder, intriga, mucha influencia y, por lo que vemos en el artículo de Cambio, muchas mentiras de por medio. 10 de la mañana, 48 minutos. Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente.